Hay momentos en la historia, muy pocos, en los que la humanidad mira hacia el cielo y de repente todo cambia. Hoy vamos a hablar de uno de esos momentos, el instante en que Isaac Newton, con el tercer libro de sus Principia, nos dio, por así decirlo, las llaves del cosmos, y transformó un cielo que daba miedo, lleno de presagios, en un sistema ordenado, predecible, majestuoso. A ver, intentemos imaginarlo. Vivir en un mundo donde el cielo, por la noche, no es algo para maravillarse, sino para temer. Donde cualquier cosa rara que aparezca ahí arriba es un aviso de que algo terrible va a pasar. Pues bien, la pregunta que lo cambió todo fue esa. ¿Y si todo ese aparente caos no fuera más que un orden que todavía no éramos capaces de entender? Para que nos hagamos una idea de la proeza de Newton, tenemos que viajar a esa época. Antes de él, el universo era, en esencia, un lugar aterrador, lleno de misterios que se escapaban por completo a la razón humana. Es que cosas que hoy nos parecen de lo más normal, para ellos eran un auténtico rompecabezas. Las mareas, por ejemplo, que subían y bajaban sin una causa clara a veces, llevándose ciudades por delante, o los planetas, que los llamaban errantes precisamente por eso, porque se desviaban de sus caminos. Y luego, claro, estaban los cometas. Para ellos no eran rocas heladas, ¿qué va? Eran avisos divinos, mensajeros de plagas, de guerras, de la muerte de los reyes. La sensación general era que la humanidad vivía a merced de fuerzas que no podía ni entender ni controlar. El cosmos no parecía un sistema, sino, pues como el escenario de un drama divino, caprichoso y muchas veces bastante cruel. No había reglas que aprender, solo señales a las que temer. Pero entonces, en medio de todo este miedo y esta confusión, va y aparece una de las mentes más increíbles de la historia. Un hombre que era, a la vez, complejo, solitario y absolutamente brillante. Y estaba a punto de ponerle orden a todo ese caos. Esta cita nos da una pequeña ventana para ver al hombre que había detrás del mito. Son palabras de su única amiga de la infancia, una tal Miss Story, que lo recordaba así. No como un niño prodigio que no paraba quieto, sino como a un chaval absorto en sus propios pensamientos. Y fue esa capacidad de concentración, casi sobrehumana, la que le permitió ver lo que nadie más había conseguido ver. Y esa concentración tuvo su prueba de fuego, nada menos que durante la Gran Plaga. Mientras el mundo se paraba por el miedo, Newton se fue a la granja de su familia y se aisló. Y fue allí, en completa soledad, durante lo que se conoce como sus años milagrosos, donde nacieron las ideas que iban a poner el mundo patas arriba, las bases del cálculo, sus teorías sobre la luz y, sobre todo, la ley de la gravitación universal. Con todas esas herramientas, forjadas en el silencio y el aislamiento, Newton ya estaba listo para enfrentarse a los grandes misterios del cosmos. Tenía en sus manos la llave maestra. Y ojo, porque lo que propuso no era una simple fórmula matemática más. No, era una forma radicalmente nueva de entender la realidad. Una idea tan simple en su base como increíblemente profunda en sus consecuencias. Y aquí la tenemos. La idea es esta. La fuerza tan normal y corriente que vemos aquí abajo, la que hace que se caiga una manzana de un árbol, es exactamente la misma fuerza cósmica que dicta cómo se mueven los planetas y las estrellas. Que no había unas leyes para la Tierra y otras para los cielos, no. Había una sola ley, y era universal. Esta cita de los Principia ilustra su método a la perfección. Newton no era de especular. Como dice aquí con sus propias palabras, su plan era muy claro. Primero, observar el mundo real, los fenómenos. Segundo, con las matemáticas, deducir qué fuerzas hay detrás. Y tercero, usar esas fuerzas para explicar todo lo demás. Así de simple y así de potente. Así que aquí está el punto clave, el gran cambio de mentalidad. El universo dejó de ser un sitio caótico y arbitrario para convertirse en un sistema. Un sistema sí, muy complejo, pero que estaba gobernado por leyes matemáticas precisas. Y lo mejor de todo, que la mente humana podía llegar a descubrirlas y a entenderlas. Venga, pues ahora vamos a ver en la práctica cómo esta llave de Newton empezó a abrir las cerraduras más viejas y oxidadas del conocimiento humano. Con su teoría de la gravedad, Newton se lanzó a por 3 de los mayores enigmas de su tiempo, nada menos. Explicó por qué suben y bajan las mareas, algo que nadie entendía. Demostró por qué la Tierra no es una esfera perfecta. Y por último resolvió el gran terror que venía del cielo, el misterio de los cometas. Empecemos con una pregunta que parece sencilla, pero que escondía una verdad muy profunda sobre nuestro planeta. Durante siglos se había dado por hecho que la Tierra era una esfera perfecta por una cuestión casi de belleza divina. Y va Newton y dice que no, que por narices tenía que estar un poco achatada por los polos. Y aquí tenemos la prueba del algodón. La predicción de Newton era que si la Tierra giraba sobre sí misma y estaba achatada, la gravedad en el ecuador tenía que ser un poquito más débil porque estás más lejos del centro de la Tierra. ¿Y qué pasó?
Pues que unos exploradores franceses lo confirmaron. Se dieron cuenta de que un reloj de péndulo que funcionaba perfectamente en París se atrasaba en Cayena, que está cerca del Ecuador. Para que volviera a marcar bien la hora, tuvieron que acortar el péndulo. Era la prueba definitiva. Newton tenía razón. Y esto nos lleva al plato fuerte de la historia, a cómo se domesticaron los cometas. Durante milenios habían sido los monstruos del cielo, los portadores del caos. Pues bien, Newton demostró que no eran presagios de nada, eran cuerpos sólidos, como los planetas, que obedecían exactamente las mismas leyes de la gravedad. Sus órbitas no eran caóticas, eran elipses o parábolas muy, muy alargadas, y eso los convertía en visitantes predecibles de nuestro sistema solar. Es que con un solo cálculo, con una sola idea, Newton transformó el mayor símbolo del caos del universo en un ejemplo perfecto de su orden. Fue literalmente el fin de un terror que había durado miles de años. El cielo ya no mandaba mensajes, simplemente obedecía leyes. Bueno, el impacto de esta revelación fue total. La visión del universo cambió para siempre y dio paso a una nueva era de confianza en la razón humana, en nuestra capacidad para entender el mundo. Y Newton siempre insistía en este punto con su famosa frase en latín «hypothesis non fingo», que viene a ser un «yo no me invento hipótesis». O sea, que no se trataba de contar historias bonitas o de especular. Su sistema no era una suposición, era una deducción matemática que salía directamente de observar la realidad. Era real. Esta es la gran metáfora que nos dejó el trabajo de Newton. El universo ya no era como un ser vivo caprichoso. Era como una gigantesca máquina de relojería. Inmensa, sí. Complicadísima también, pero perfectamente regular y predecible. Si conocías las leyes que la gobernaban, podías predecir su siguiente movimiento. El matemático Lagrange lo resumió de forma magistral. Dijo que Newton no solo fue el mayor genio que ha existido, sino también el más afortunado. ¿Por qué? Porque el sistema de leyes fundamentales que rige el mundo solo se puede encontrar una vez. Y fue él quien lo encontró. Newton nos enseñó que el universo, por muy grande y complejo que sea, se puede llegar a conocer. Él resolvió los grandes misterios de su tiempo, pero nos dejó una pregunta que sigue resonando hoy con más fuerza que nunca. Armados con la razón y la observación, como él nos enseñó, ¿qué grandes enigmas de nuestro propio cielo seremos nosotros capaces de desvelar? La búsqueda, desde luego, continúa.